Buenas tardes. El invitado de hoy, Juan Antonio González Iglesias, es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca. Se doctoró con una tesis sobre el diálogo en autores tardíos, latinos y griegos, paganos y cristianos, al tiempo que empezaba a traducir poesía amorosa de época clásica, lo que le dio una perspectiva filológica transversal de largo alcance. Así estudia la poesía clásica latina en su contexto y en su recepción, especialmente sus relaciones con la poesía y el arte contemporáneos. Ha traducido a Ovidio, este autor tradujo Amores y arte de amar, a Horacio, el arte poética, a Catulo, poesías, las 3 traducciones publicadas en la editorial Cátedra, y los Priapeos latinos en Exemplaria. De su tesis le viene el interés por la narratología, que inserta en la teoría de la narratio retórica, especialmente en Quintiliano. Actualmente dirige el proyecto de investigación La felicidad en la historia, de Roma a nuestros días. Análisis de los discursos, ese es el título del proyecto. En este proyecto el término discurso recupera su plenitud retórica, como ya la tenía el término diálogo en su tesis. El proyecto es patrocinado por la Fundación BBVA y la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la SEEC, dentro del programa Logos. González Iglesias ha sido también comisario de la exposición con que la Universidad de Salamanca recuerda el 5º centenario de Antonio de Nebrija, y ha sido profesor invitado en universidades europeas y de Estados Unidos. También ha colaborado con sus reseñas y artículos literarios durante años, primero en ABC, en la sección cultural, y luego en El País, en Babelia. Pero Juan Antonio González Iglesias es también poeta, un excelso poeta. Con su último libro, Jardín Gulbenkian, obtuvo el Premio Nacional de la Crítica del año 2020. Cuenta también con el Premio Internacional Loeb. Sus temas son el amor, el deporte, el conocimiento espiritual y la naturaleza, siempre en el marco de la propia cultura clásica. Hoy va a desarrollar el tema recursos retóricos en la poesía de Horacio. Gracias, Juan Antonio, por haber aceptado la invitación y la palabra es tuya. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que a mí sí se me estará viendo y oyendo. Sí. Doy las gracias al presidente de la Sociedad Española de Retórica, el profesor Juan Lorenzo, y a su secretario, profesor David Hernández de la Fuente, y a Marina Salvador, profesora también de Filología Latina, por la organización, por la invitación, por la confianza en mis posibilidades, y voy a concentrar el enfoque amplio de los recursos retóricos en la poesía latina de época clásica en Horacio y más concretamente en algunas figuras retóricas de dicción, sobre todo, aunque veremos que no necesariamente van a quedar acotadas a eso. Si se está viendo el PowerPoint, adelanto con eso ya. La primera cuestión que vamos a plantear es una que viene de uno de los comentarios más utilizados, uno de los comentarios de referencia sobre Horacio, ahora lo veremos, que es la posibilidad de que Horacio pudiera ser antirretórico. Sería un punto de partida interesante para nosotros, contrario un poco a lo que tenemos como planteamiento inicial, y es la posibilidad de que fuera antirretórico o prosaico. Para nosotros, estudiosos de la retórica, que fuera prosaico no querría decir necesariamente que se saliera de la retórica, pero hay esta posibilidad. Vamos a ver lo que dicen Nisbet y Margaret Howard en su ya clásico comentario a las odas al principio, en el comentario al libro primero, señalan esto. Dicen, no pasa nada, no es nada malo añadir que no es una crítica calificar a Horacio de prosaico.
Es más, más que ningún otro poeta augusteo, escribe en latín. Esto que parece una obviedad, que Horacio escribe en latín, nos lo van a explicar a continuación, porque dicen que con ese estilo a ras de tierra, ¿no? Ese estilo llano, cercano, con un vocabulario, con el uso de los adjetivos, tiende a ser la idea de que renuncia a un carácter barroco o muy, muy enriquecido que era había sido propio de Cátulo y de sus herederos augustos. Y entonces dicen que evitan, pero con mucho, la literación, la onomatopeya, los sonidos vocálicos muy llamativos y que no evoca más de lo que dice. Las metáforas son pocas y muy manidas y que incluso los símiles los expresa con mucha precaución, ¿no? Y ningún poeta antiguo es verdad que escribe en prosa, pero sería un concepto que en principio nos podría resultar raro que en una presentación general de un poeta sus comentaristas, tengamos en cuenta que el comentario es la obra filológica que nos puede dar mejor noción de un texto de un autor clásico, digan esto, afirmen esto. Pero creo que primero manejan la dualidad habitual en todas las historias de la literatura entre un poeta más rico y un poeta más sobrio. Si queremos para nuestra tradición, quizá la oposición que los historiadores a veces establecen entre Quevedo y Góngora, siendo uno conceptista y otro culterano. Sabemos que eso realmente no es así, pero algo así parecen estar oponiendo a Horacio y a Virgilio, y en realidad creo que lo que tienen en mente es hacer un elogio de Horacio como un poeta actual, como un poeta contemporáneo, como un poeta que en las letras inglesas, anglosajonas del siglo XX fuese más Philip Larkin que Eliot o que Pound, ¿no? Tener en ese ámbito un poeta conversacional, coloquial, llano, cercano al habla normal. Eso es lo que quieren decir con que escribe en latín, pero luego hacen estas afirmaciones verdaderamente llamativas, que es verdad que están muy consolidadas. Tendemos a leer a Horacio como un poeta intelectual, como un poeta moral, filosófico, pero no en principio esteticista o barroco o recargado. Vamos a darle una vuelta a eso partiendo de la posibilidad de que sea o de que no sea y de algo que con nuestros estudiantes y en general con todas las filologías, con la precaución de que los comentarios no son un libro sagrado tampoco. El clásico es realmente el autor estudiado. Y yo voy a entrar en la cuestión que estos mismos plantean de la noción de figura, que necesita, en retórica tenemos un problema, que es que necesitamos traducir todos los términos, porque a veces los términos retórica, los términos figura retórica, los tenemos tan consolidados por la estabilidad del latín, que trae la palabra griega retórica y aporta la palabra latina figura, y como se mantiene tan estable en nuestra lengua, pues figura retórica todos sabemos lo que es, pero quizá debamos refrescarlo volviendo a los orígenes, a la etimología. Y voy a pedirles que a medida que hagamos el recorrido por cuestiones muy pequeñas, nos preparemos para al final hacer un balance que sea una apología de las figuras retóricas, de su belleza por un lado y de su utilidad por otra, de su utilidad no solo para los estudios literarios o lingüísticos, sino para toda la sociedad generales. Lo defenderé al final, pero entre tanto vamos a partir de cómo llamaban los griegos a la figura, esquema, palabra también peligrosa porque también la conservamos muy bien, pero está relacionada con el verbo ejo, con el verbo tener, y es una posición, una postura, un lugar que se ocupa, y el esquema, sobre todo para las figuras de dicción, necesita una traducción que ahora veremos, y ahora quedémonos en latín con algo de alfarería que vamos a ver para entender la figura. Primero voy a intentar proponer lo que creo que es exactamente, y perdónenme por aventurarme demasiado, lo que creo que es una figura que sería lo que el lenguaje urbano joven
llaman estos deportistas del parkour o de los acrobacias y piruetas por el mobiliario urbano, llaman un truco, pero no como un truco de magia, porque no es, sino como una acción, y no es una preparación, sino un resultado. Y el truco, como anglicismo también, sería el realizar estas piruetas, estos saltos, estos desplazamientos por el espacio de manera insólita, arriesgada, y tendríamos que ver ahí, como ven, que una figura sería un truco de lenguaje. No, como digo, no algo para engañar, sino lo que en esta acepción tiene, que es un salto, una acrobacia, un golpe súbito maravilloso, y el que quizá, puestos a hacer figuras también, no debemos pensar que el poeta es el que está dando brincos con el lenguaje, sino que el que salta, el que se arriesga, el acróbata es el lenguaje mismo. Lo que estamos viendo ahí es al lenguaje, a la lengua latina, pero por ella al lenguaje, al logos, categoría que no tendré miedo de invocar en más de una ocasión, saltando por el espacio y por el tiempo de una manera espectacular. Y eso es la idea de la figura, un golpe súbito. Quizá debemos pensar, estaba pensando en el masculino coloquial también en español cuando decimos de alguien que es un figura. Creo que a lo mejor podemos concluir que Horacio lo es cuando terminemos de esto. Pero eso para traducir más que figura, el esquema. Esas siluetas, esos movimientos del cuerpo sería el esquema. Y en cambio, para la figura hay que tener en cuenta esta relación etimológica fundamental para entenderla, que es la que en la actividad del alfarero, artesanía primero más que arte, oficio y destreza y trabajo incluso con las manos, es el que da forma y modelo, y vemos en el centro la palabra figura, forma, su derivado figurativa, que representa, conforma, el verbo cingo y su participio, su supino fictum, y la ficción, lo que la figura es la forma fruto de la modelación del lenguaje, de la modelación o de la modulación, si queremos, pero el artista, el poeta, es un alfarero en primera instancia, y entre las herramientas y sus dedos y el torno y el barro con el que él trabaja, el lenguaje queda modelado de una manera insólita y bella, y eficaz también. Y en el propio texto del arte poética, Horacio se representa a sí mismo como alfarero, ¿no? Cuando dice el control que tiene que tener el poeta sobre el poema, una ánfora comienza a recibir su forma propia. ¿Por qué al girar el torno sale un jarro? Se representa a sí mismo, y así lo tendríamos que ver como en esta pieza antigua, como un alfarero. Así que la figura es a la vez un salto y un jarro, ¿no? Una obra hecha con las manos y con el cuerpo. Es algo muy físico. Normalmente distinguimos figuras de dicción y de pensamiento, pero en un poeta total y en un poema total, voy a llamar poema total a las odas horacianas, pues va a ser difícil distinguirlas. Vamos a dar una vuelta por ellas y lo vemos. Vamos a empezar con la anáfora, conocida de todos, la figura de dicción, que según Lausberg, que da una definición bella y lógica también, la llama la repetición intermitente del comienzo del miembro o de un inciso. Esa intermitencia en el discurso, en el lenguaje, es interesante por lo que implica de una especie como de latido, de una continuidad de fondo que aflora intermitentemente, que me hace pensar por otra vía en eso que Marguerite Yourcenar le hace decir a Adriano, que confía en una perduración, en una eternidad intermitente en los seguidores de lo clásico. Pero en el fondo hay una continuidad ininterrumpida, de modo que la anáfora es como el afloramiento en 2 o 3 momentos de algo que está en el texto sostenido por abajo. Es muy famosa y clásica ya entre los latinistas, pero como no todos somos latinistas, lo vamos a ver también en traducción, en la 2.16, en la que Horacio hace una de sus clásicas defensas del tiempo libre, de la serenidad, de la calma, y la palabra ocio, otium, la pone 3 veces, otium, otium, otium.
la vemos ahí. La vamos a ver traducida por Vicente Cristóbal. Sosiego es lo que pide a los dioses aquel que en alta mar atrapado se ha visto en el Egeo, cuando una negra nube le ha impedido ver la luna y la luz de las estrellas que al marinero guían. Sosiego pide Tracia, que en la guerra es feroz. Sosiego piden los medos, cuya aljaba es su ornamento, un sosiego que no se compraría, oh grosfo amigo mío, ni con gemas, ni con púrpura, ni oro. Ese término, ese vocablo repetido 3 veces, que por un lado está dentro del enunciado como un sustantivo en discurso indirecto, pero también casi oímos el grito de pedir paz, de pedir calma, de pedir tranquilidad en discurso directo. Y si lo oímos en discurso directo, si oyéramos al marinero que en medio del tamar lo que pide es vivir tranquilo, el que en la guerra lo pide y en los medos en la guerra también, casi sería una onomatopeya. Pero en principio la anáfora, figura de pensamiento, es figura de dicción, no tendría por qué implicar el pensamiento, pero lo implica por lo siguiente. Veamos, esto también es muy conocido, muy celebrado, que Horacio lo que hace aquí es con una anáfora contradecir otra. Con la de la Oda 2.16 contradice lo que Catulo hizo al final del poema 51, cuando dice también, véanlo a la derecha, otium, otio, otium, que dice Catulo, el ocio está perjudicándote, con el ocio te exaltas y te excedes, el ocio fue ya perdición de reyes y de ricas ciudades. Ahora, se convierte, lo que era una figura puramente sintáctica y hasta fónica, y se convierte en figura de pensamiento porque, de fondo, Horacio está contradiciendo a Catulo. Y como Catulo estaba contradiciendo a Safo, Catulo, en el poema en el que Safo hace los síntomas de la pasión, Catulo lo imita, lo traduce, lo varía, pero al final dice, bueno, lo que pasa es que tienes mucho ocio, y lo dice 3 veces, ocio, ocio y ocio, eso tienes demasiado. Y con esa ironía, Catulo se distancia de Safo, pero Horacio se distancia de Catulo, porque dice, tiempo, tranquilidad, tiempo libre, serenidad es lo que pide, sosiego es lo que pide. Con lo cual, por la propiedad transitiva, Horacio, que se distancia de Catulo, que se había distanciado de Safo, Horacio se reconcilia con Safo como lírica primera, digamos, y él recupera esa potencia no irónica en este caso, y la anáfora se convierte en el gozne sobre el que gira esa recuperación de la seriedad del discurso. Voy a ir a otra anáfora y para ello vamos a acercarnos a la figura de Cleopatra. Volveremos a ella y con alguna otra imagen. Aquí la he puesto en uno de los medallones salmantinos en el Palacio de Fonseca, en el momento famoso también en la literatura griega y en la latina de su muerte por suicidio, por negarse a caer prisionera de Roma. Cleopatra, en una de las odas escrita después de la batalla de Accio, en la 1.37, Horacio comienza diciendo esto que leo en la traducción de Enrique Badosa. Ahora hay que beber, ahora hay que batir, oh compañeros, el suelo con pies libres. Pues el tiempo de adornar el cojín de los dioses con los manjares dignos de los alios. Habría sido impío sacar antes de ahora, no habría estado bien hacer la celebración antes, pero ahora es el momento. Derrotados Cleopatra y Marco Antonio, victorioso Augusto, por tanto, en el corazón de la poesía augustea, de la literatura clásica romana, en el centro irradiante de la romanidad, una anáfora triple, como la que acabamos de ver, que es un recurso retórico muy habitual, pero extraordinariamente cargado de sentido, porque, digamos, la victoria de Accio sobre ese Oriente presentado como peligroso, despótico, se articula en la trimembración de la anáfora, que sabemos que además transmite equilibrio, transmite ponderación, transmite una serenidad política, lo cual hace que efectivamente no podamos considerar que sea
que sea una figura puramente sintáctica o puramente fónica, sino que semánticamente todo el pensamiento horaciano y augusteo está condensado en la repetición de eso que leo ahora en otra traducción: ahora hay que beber, ahora hay que pulsar la tierra con pie libre, ahora sería ya el momento de que los saliares prepararan el estrado de los dioses. Ha llegado el momento de la fiesta porque hemos vencido a nuestros enemigos en la guerra interna a Marco Antonio, en la externa a Cleopatra, y la anáfora en latín, como ven, es nunc, nunc, nunc. Ahora, ahora, ahora. Ahora hay que beber, nunc est vivendum. Quedémonos con ese verbo porque, como Horacio dedica tanta atención al vino y a la fiesta y al banquete, aquí tenemos una fiesta con amigos, digamos, con compañeros, y la invitación a celebrar el triunfo de Augusto es también un poema sonoro, un poema festivo, un poema que se inserta en el centro de la romanidad porque estos sacerdotes, los salios, los saliares, tan importantes para la cultura de la guerra romana porque son los sacerdotes del dios Marte, pero también para la propia obra de Horacio, al que le encargará Augusto el Carmen Saliare, ¿no? Un poema, perdón, en la órbita de estos rituales arcaicos y un poco extraños. Y aquí entran varias líneas que definen en una sola figura retórica, en un solo malabarismo, en una sola acrobacia verbal, todo lo que es la literatura de época clásica romana. La inserción con la literatura griega, porque Horacio está traduciendo y casi repitiendo, como hemos visto antes que Catulo había hecho con Safo, un poema de Alceo que conservamos fragmentariamente, pero que dice exactamente: ahora hay que beber. Está abajo, Nymchremecisten, Nym es exactamente, la etimología indoeuropea es compartida, es el nunc romano, que está reforzado por esa C final, ese deíctico de inmediatez que dice ahora mismo, ahora ya hay que ponerse a celebrar, ¿no? En el principio de la hora. Y los sacerdotes salios o saliares deberían estar ya preparando el banquete para los dioses que tenía lugar poniendo las figuras de los dioses en un triclinio y ofreciéndoles comida y bebida y celebrando una victoria que tenía elementos, los más interesantes para nosotros en poesía son los de la danza, los del ritmo. La danza de estos sacerdotes era muy característica, se identificaba inmediatamente por los tres movimientos, los tres golpes, y entonces era llamada tripudium. Pongo ahí, he destacado en negrita lo que nos interesaría, que sería la danza de estos sacerdotes. No está en negrita, pero quedémonos con que en francés nos apuntan que también era de los españoles, de los hispanos, que aparece en Tito Livio, con Aníbal, y aparecen nuestros ancestros, quizá con un baile que, puestos a actualizar todo, debiéramos ver en términos, sobre todo en plena guerra, como a lo que en rugby o en algún deporte de equipo hacen los nativos de Nueva Zelanda, ¿no? La danza, el salto, el augurio favorable y al final hacer el tripudium, este baile, como dice Cicerón, que implicaba, y aquí está lo interesante, implicaba que estaba la idea, el número 3, el tripudium. He puesto ahí otras palabras con 3, como ven abajo, el triángulo, triquetrum, triquetrus, pero la más interesante en el centro es el trípode o la trípode. Tripus, trípodes, el trípode, ahí vemos a Apolo combatiendo disputándose el trípode de la sacerdotisa de Delfos, el
el trípode como objeto sagrado, pero vinculado al 3, ¿no? Pero en latín ya ellos estaban divididos entre quienes pensaban que venía del número 3, tri, o quienes pensaban que venía de la palabra tierra, terri. En cualquier caso, es el pie 3 veces o con el pie golpear la tierra. Y arriba tenemos en Tripudium, que Cicerón es el que ofrece la idea de que sea la tierra y, por tanto, estando tan reciente las dos etimologías, Horacio las tiene en mente la idea de golpear 3 veces con el pie y golpear la tierra con el pie. Por tanto, tiene la imagen de la tierra, del suelo, y la imagen del número 3, del trípode o del triángulo. Y realmente eso lo tiene y de la danza, ¿no? He puesto esta diapositiva no completa, pero hay cursos actuales ofrecidos por colegas nuestros universitarios en Mérida, en que hay cursos de danza bajo el nombre también del Tripudium, ¿no? Era para los romanos y para los aficionados a la danza antigua, al baile, y por tanto para Horacio tenemos la idea de danza, el golpear el suelo y golpear 3 veces. ¿Qué es lo que ha hecho él en el poema? Ha puesto arriba, lo primero, terripudium. Hay que golpear el suelo con los pies. Esa idea la ha expresado con palabras verbalmente, con una perífrasis, si queremos. Pero luego ha expresado el número 3, el tripudium, con el nunc, nunc, nunc. Eso no lo ha hecho diciendo, sino sonando o resonando. Lo ha hecho mediante la anáfora nunc, 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 que es especialmente sonora en latín, como digo, más que en griego, porque tiene esa K final, escrita con C, que está, por ejemplo, en ic, aic, oc, esa insistencia en el deíctico de inmediatez, ¿no? de cercanía, y que suena esa anáfora, pero esa literación. Y claro, es onomatopeya, porque estamos oyendo el golpe de los pies contra la tierra, contra el suelo. Y el poema dice hay que golpear y al mismo tiempo golpea. No solo propone o sugiere, sino que hace. Y no solo dice, sino que es. Y esto es una característica general del lenguaje cuando desarrolla todas sus posibilidades. Logro que consigue gracias a la retórica y que alcanza su grado más alto en la poesía. Es decir, necesitamos la retórica, nosotros ahora también, como ellos, para que el lenguaje dé de sí todo su potencial. Y lo necesitamos no solo para hacer poemas o para hacer discursos, sino para que la sociedad, la humanidad, el ser humano cuyo rasgo fundamental es el lenguaje, obtenga de éste la plenitud de sus posibilidades. Vuelvo a lo pequeño de la trimembración anafórica horaciana. Anáfora, aliteración, onomatopeya, se oye en diadis, claro, porque ha dicho la misma cosa, el baile este de golpear 3 veces, la ha dicho 2 veces, una enunciándolo, ahora hay que golpear el suelo con los pies, y otra haciendo que resuene. De modo que hay una en diadis, ha dicho una cosa a través de dos, que esto es una de las figuras preciosas y aparentemente insuperables del mundo literario grecolatino. Es una de las figuras más ricas y más bellas, el decir una cosa mediante dos. Pero claro, en la preparación de esta pequeña exposición me encontré con que realmente también el baile estaba dicho 3 veces, en el nunc, 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 en las 3 palabras repetidas anafóricamente estaba dicho el tripudium. Y cuando una cosa se dice 3 veces, debo reconocer que esto, el término no lo conocía, pero efectivamente es uno de los tecnicismos de la retórica. Hay la endiatris, cuando una cosa se dice mediante 3. Y en algún momento me he planteado, y creo que estaremos de acuerdo, en que probablemente se estén diciendo una cosa mediante 4, porque cada una de las dos, el golpear el suelo con los pies y el nunc, 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 se está diciendo 2 veces. Si una cosa se dijese mediante 4, ya he consultado con algún colega helenista
que me ha dicho que realmente sería en diatetrakis o en diatetris, y quizá esta se entienda mejor porque nos suena al juego, pero creo que realmente es que son dos cosas que se dice cada una mediante otras dos. Y para la retórica debe también estar conectada y traer y llevar conceptos de la lógica, de las matemáticas, de la aritmética. Serían dos elementos combinados de orden 2 o 2 elevado al cuadrado, pero en cualquier caso son 4 veces la misma cosa. El golpear el suelo y el sonido del golpear, y dicho 2 veces dentro del poema. Bueno, podemos pensar, y ahora nos lo plantearemos si no estamos exagerando, pero entre tanto vamos a ver la cuestión de la onomatopeya, de si realmente en Horacio, en un poeta intelectual, en un poeta moral, en un poeta sapiencial, en un poeta alejado, como en principio nos habían dicho Nisbet y Hubbard, alejado de estas piruetas sonoras, si hay estas onomatopeyas realmente, si nunc, 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 que no me atrevo a decir que me suena un poco como el voice, voice, voice de la otra, o como cualquier repetición triple muy primaria, porque repite el baile de los sacerdotes, si son onomatopeyas. Es onomatopeya, eso. Vamos a ver otra en la 2.16, en la misma defensa del sosiego, de la calma, cuando dice Horacio, dirigiéndose a Grosfo, un rico, le dice, bueno, yo vivo muy modestamente, pero tú vives, eres un rico, tienes 100 rebaños de vacas alrededor de ti en Sicilia mugen, lanza relinchos, para ti la llevo. Y en latín dice, cegreges centum siculaeque circummugium vaccae tibi tollit nictum apta quadrigis equa. La yegua, 100 rebaños de vacas, y este es un pasaje famoso por lo rico y lo complicado que es verbalmente y lo prodigioso también, ¿no? Porque en realidad dice 100 rebaños y vacas mugen. Y entonces entre las complicaciones una es la endiadis, que quizá lo que ha dicho es rebaños y vacas para los rebaños de vacas. Y ha dicho una cosa 2 veces, como arma virumque cano, canto las armas y el varón, Virgiliano. Pero quizá haya también una enáloge trasladando el mugido. Si es que hay ovejas, si hubiera ovejas y vacas, en ese caso el mugido sería transferido también a los rebaños de ovejas, y sería un uso o una enáloge o un uso común de alguna de estas palabras para distintos animales, para distinto ganado. Pero aquí quizá tendríamos, porque mugir sería para el balido y para el mugido. Pero en cualquier caso, lo que vemos es que el lenguaje suena. Y suena especialmente en un verbo precioso, espectacular, único verdaderamente, porque es un hapax en el corpus latino, no lo tenemos en otro lugar, el circunmugium, mugen alrededor, que merece la pena que analicemos, que veamos y que oigamos. Primero, lo podríamos entender separado, como una mesis, un corte, y que las vacas, y en la traducción hay que ponerlo alrededor de ti, mugen alrededor de ti, ¿no? Decía Cristóbal en la traducción. Pero vamos a oírlo y vamos a verlo, que también hay que ver los aspectos gráficos en la retórica. En circummugiunt, que vemos que suena y resuena, tenemos primero toda la resonancia de acumulación de vocales, de consonantes, pero, por ejemplo, tenemos los quiasmos vocálicos IU, UI, o en el segundo tenemos el quiasmo UIU. Tenemos la onomatopeya, porque efectivamente suena a mugido todo circummugium. Tenemos la geminación de la M, MU, y el quiasmo este segundo también. Pero sobre todo tenemos, y creo que podemos empezar a formular ya una ley de las onomatopeyas en poesía. Me recuerda algo que hizo Agustín García Calvo en la revista de lingüística española, que formuló una ley de lingüística general. Nosotros muy modestamente, y no quiero, pero creo que podemos formular lo siguiente. En poesía es onomatopeya todo aquello que no es onomatopeya en el lenguaje común. Quiero decir que mugiunt es una onomatopeya en el lenguaje común, pero en Horacio no lo es, o no lo es más que en lo común.
no tendría más relevancia. Pero donde está el milagro onomatopéyico de Horacio es en Circum, al que hace que resuene como mugido de vaca. Circum mugium, es más, la geminación de la M y la repetición de la U hace que sea con 2 M's y con 2 U's, o sea, algo así como mu, que es más adaptado, más eco mejor de del sonido de la vaca. No solo la M y la U, sino 2 M's y 2 U's. Lo que eso implica, quizá la palabra latina italiana mucca sea la mejor, porque para mostrarnos lo que tiene de onomatopeya el mugire y huaca, ¿no? Que podría ser, como algunas etimologías italianas señalan, del verbo mugio y de la vaca, ¿no? Pero desde luego tendríamos que darnos cuenta de que Horacio es consciente del mu de la vaca y que deliberadamente o no, pero lo está haciendo. Y casi tiene más mérito en un artista lo prodigioso involuntario que lo deliberado lógico. Así que solo un poeta, un gran poeta, puede hacer que Circum suene a mugido, que solo o un niño, quizá, o quizá ya en latín ya tenían conscientes, quizá ya tenían la palabra mucca, que tampoco habría que descartarlo, y por eso la tienen los italianos. Traigo en apoyo de estas M's, U's, que son onomatopeyas porque no lo son en el lenguaje común, en apoyo de esa ley de la onomatopeya, el semibowenque virum, semivirumque bowen de Ovidio, en el arte poético, en el arte amatoria, para el Minotauro, al que vemos ahí muriendo a manos de Teseo, y dice semibuey, semitoro hombre y semihombre toro. Pero en latín todo suena mu, es una gran onomatopeya no basada en el lenguaje común. Y estas son las que verdaderamente son onomatopeyas poéticas. Y tenemos que tener en cuenta las vocales, las semivocales, las consonantes, tanto en el sonido como en la grafía. Y voy a dar una vuelta por nuestra lengua muy breve para mostrar lo universal de estos mecanismos y lo que va a influir en apartarnos de la lectura de Nisbet y Hubbard. Una es el endecasílabo celebérrimo de Góngora, en el que pone solo 2 vocales, o, e, para celebrar el gusto de Villamediana por el lujo, ¿no? Que dice, oh esplendor generoso de señores. Y solo hay 2 vocales, que pongo en lo del loewe porque algún poeta lo aplicó a lo del loewe. Por el vocalismo de esta marca en español, no en alemán, pero sí en español, y por tanto, y las grafías, y por las resonancias, y nosotros que estudiamos igual literatura que publicidad, estemos al tanto de eso. No hace falta invocar el soneto vocales de Rimbaud y los efectos de sinestesia que tienen estos juegos, pero vean en el O Luna Cuanto Abril de Jorge Guillén la resonancia, la pintura también, la sonoridad, la visualización. En el de Pablo García Baena, en el que vio un mendigo en la Gran Vía de Madrid y este le preguntó si buscaba a Cristo y Pablo García Baena dijo no, pero los 3 noes de Pablo y de Pedro antes están 3 veces y 3 vocales reproducirían como en la anáfora. La anáfora puede ser incluso una vocal, ¿no? O puede haber una monotonía general. La vida se le va en desentenderse, ¿no? Solo una vocal. Así que estamos muy atentos a las vocales y a las consonantes como unidad de figura retórica, no solo a la palabra. En la misma Oda 216, Horacio celebra al que es capaz de vivir con muy poco. Arriba en latín, la traducción de Badosa es espléndida, la leo, dice, con pocas cosas vive felizmente aquel en cuya mesa frugal brilla el salero heredado de sus padres. Pero en latín, si ven ustedes, es más básico. Dice, se vive bien con poco. Y dice, splendid inmensa tenui salinum. Y ahí tenemos entre aliteración, casi quiasmo de consonantes y vocales, y en el centro, casi como visto desde arriba, casi el salero es el destello del visual y verbal y sonoro de la E, ¿no? Mensa salinum, el pequeño salero destellando como una joya realmente, porque lo contrapone a las joyas orientales, la sobriedad del salero occidental. Bueno, estábamos en Kirkunmugiunt y necesito contrastarlo, me van a permitir que lo contrastemos con otra palabra, con Kirkungemit, que también usa. A Horacio le gustan mucho los verbos compuestos en Kirkun, y nosotros hemos heredado algunos,
pero a lo mejor podemos de hoy en adelante decir circunmugir y circungemir. Veamos para qué este circungemit cuándo lo usa. En el Leopoldo XVI, también criticando las guerras civiles y defendiendo la paz augusta, es decir, en el corazón del ideario propuesto por el nuevo príncipe, presenta una edad de oro en la que los animales no se atacan entre sí, los depredadores no atacan a sus presas y el oso no anda gruñendo el oso por la tarde en torno del aprisco. En latín, neguespertinus circumgemit ursus ovile. Atención que dice al oso, lo llama oso vespertino, no dice por la tarde, sino el oso vespertino en una transferencia, en una análoge también preciosa, ¿no? Pero vamos a ver todo lo que hay si comparamos circummugium con circungemit. Y los debemos comparar porque la mente del poeta es única, el corazón del poeta es único, su dominio de la lengua única, que es el latín, es general, y las odas son una obra única. Y por tanto resuenan unas en otras. No debemos aislarlas porque hay 3 o 4 temas. Uno de ellos es la cuestión augustea, el vino, la amistad, el amor. Y si las comparamos, entonces vemos una paronomasia entre estos dos hapax en la lengua latina, circungemir y circunmugir. Vemos la literación, KM, GM, vemos los quiasmos, incluso donde no los habríamos visto si no nos hubiéramos entrenado ya. Para el vespertinus circungemit vemos que hay el E, I, U, E, los consonantes, y ahora la onomatopeya, que ya ahora ya nos hemos acostumbrado a estar muy atentos a los efectos de que la literación se convierta en onomatopeya. Y ya sabemos la ley por la cual es onomatopeya en las palabras que no son onomatopéyicas en la lengua común. En la lengua común, el latín grugnire, para gruñir, no nos extraña nada a nosotros, pero Horacio lo que hace es convertir ursus, la palabra oso, en palabra que expresa el gruñido. De modo que igual que en poesía la palabra perro muerde, en la poesía horaciana la palabra ursus gruñe, ¿no? Gracias a todos estos efectos generales, consolidados. ¿Estamos exagerando? Que es una cuestión que nos estábamos planteando. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a oír el soplo de la brisa, en latín llamada aura, y un juego que hace al principio de la Oda 1.5, en la que aparece una joven y un joven, y cómo ese chico va a acabar desengañado de la belleza de ella y del comportamiento de ella. Dice, ahora disfruta ese ingenuo joven de ti que como el oro resplandeces, ignorante de la brisa traicionera. Él no sabe que la brisa se va a llevar los juramentos, se va a llevar las promesas y no va a quedar nada. Y en latín contrapone, véanlo abajo, aurea con aurae, de oro y de la brisa. Y entonces ahí, tan cerca, separado solo por un verso, tenemos paronomasia, tenemos aliteración, tenemos onomatopeya, porque aura suena a brisa, pero áurea, de oro, también suena a brisa. Tenemos casi una rima. Tenemos un anagrama, una es la otra, son las mismas letras y los mismos sonidos. Tenemos un criptograma, porque en la belleza de ella está escrito el desengaño de él. En áurea está escrito aurae. Tenemos antítesis en la belleza, entre la belleza y la traición. Y quizá ironía del poeta que en el contraste entre estas dos palabras o sonido hace que repose un choque general del desencanto amoroso. Es famoso en una de las estrofas sáficas horacianas, en la que funciona como una especie de pie quebrado, ¿no? Para nosotros, el oquior aura, la rauda brisa que no te arrastre, dice, y aura tiene todo lo que hemos dicho, con oquior, rápida, rauda, veloz, un comparativo. Tenemos aliteración, tenemos onomatopeya, tenemos encabalgamiento. Pero en otra de las odas, en la 2.16 que ya hemos visto, en vez de oquior aura, dice oquior euro. Y claro, está jugando en un poema total, que son las odas. Aquí dice más rápida que el viento euro, la inquietud y la preocupación. Y aquí tenemos aliteración, onomatopeya, encabalgamiento, anáfora, pero sobre todo, si las juntamos, como hemos visto con circunmugium y con circungemit, pues oquior aura
y okior euro aliteran más. Tenemos anáfora de okior y okior, paronomasia, aliteración. Sopla más el viento con gradación, porque pasa de ser una brisa a ser un viento, y se convierten en metáfora también de la preocupación, de la inquietud, ¿no? Y a la luz o al sonido de todo esto me gustaría volver a Cleopatra, ya no solo en el medallón salmantino, sino en la imagen de Netflix, de la serie de Netflix o de la película, en la que parece que la representan como africana era, pero yo creo que está más africana en el medallón salmantino que en la película de Netflix. Les dejo que lo vean ustedes, pero sobre todo me interesa lo que Horacio dice de ella mediante una paronomasia regina ruina, en un mismo verso. Dice, preparaba esta reina las ruinas enloquecidas del Capitolio. La reina preparaba la ruina. Se ve en español, que es muy estable, lo mantiene muy bien. Regina de mentis ruinas, preparaba esta reina las ruinas. Hay paronomasia, hay anagrama otra vez y criptograma, y prolepsis, porque en la palabra regina se anticipa la ruina que preparaba Cleopatra para Roma. Hay enálaje porque las ruinas son dementes, cuando en realidad la que era demente o insensata o enloquecida era ella, la reina. Hay quizá onomatopeya, si vemos la ruina y el sonido del derruirse, y quizá eufemismo porque hay todo un intento de no nombrar a Cleopatra, de no llamarla por su nombre. Y en este mismo poema, solo en latín, y vamos a ir acercándonos a la zona final de mi intervención, solo quiero que vean en latín las palabras que he puesto en negrita y más destacadas, ebria, muliebriter y mulia. Las vemos. Y si las juntamos, vemos cuando, en el caso de Horacio, cuando hay una secuencia total, se ven mejor el juego con el lenguaje, ¿no? Dice mulier, ebria, muliebriter. Y en mujer y ebria está junto en muliebriter, que en principio suena ebria, pero no solo es porque él hace que suene y que signifique lo que en latín no era simplemente un adjetivo derivado, pero ahora Cleopatra, ebria de buena suerte, embriagada, enloquecida, hace que suene paronomasia, mulier y ebria con muliebriter, anagrama, porque una y otra con las mismas letras escribe distintas palabras que acaban significando lo mismo, que hace criptogramas, y prolepsis, porque en ebria y en mulier está muliebriter. También le da un sentido pregnans, porque está lleno, rebosante de sentido. Por ejemplo, ebria acaba, porque esta oda ha sido vista como una pequeña tragedia, una tragedia en miniatura. Está la palabra hibris, yo creo, ahí aliterando y contenida como un tecnicismo de la tragedia griega. Voy a terminar con el agua y con el vino. Y a ver si puedo dar la luz. Primero con el agua, porque este es más visual. El poema famosísimo, A la fuente de Bandusia, ahí está la inscripción in situ, donde parece que estaba, en la que Horacio se dirige a la fuente celebrando su transparencia, la claridad de sus aguas, y le dice en latín, vean el precioso verso inicial, O fons Bandusiae splendidior vitro, más clara que el cristal. Pero en latín le dice fons splendidior vitro. Ahora vemos ese splendidior vitro, pero vean que fons se contrapone a frons y que hay un verso rubros sanguine ribus. Horacio es un poco inquietante, casi de terror, porque ante la transparencia de la fuente anuncia que va a hacer el sacrificio de un cabritillo y que la sangre roja del animal va a teñir la transparencia del agua que fluye. La sangre roja es rubro, luego sanguine, la palabra sangre, y ribos, los ríos, las corrientes que vemos ahí en la fotografía de la fuente, como se conserva tal cual in situ. Pero claro, la S de sanguine asociada en la lectura a rubro, alitera y hace paronomasia con ribos. Rubros, ribos, que estarán teñidos de rojo,
las corrientes transparentes, y la frente del cabrito, frons, contrapuesta a fons. De modo que donde no podemos decir que es un poeta que evita las aliteraciones, las onomatopeyas, los juegos de sonido evocadores, porque se recrea en ellos. Y además, por ejemplo, aquí, enriquecido por un quiasmo. Fons, la fuente, se refiere a los ribos, a las corrientes de agua, y frons, la frente del cabrito, se refiere a la sangre del cabrito, rubros, y están cruzados. Hay paronomasia, hay ese quiasmo que estamos viendo, hay el anagrama Splendidio Arbitro, que además es casi criptograma, porque pongo aquí, en Eliot he leído un verso contemporáneo en el que Eliot y leído, si la sonora se convierte en sorda, tendríamos lo mismo que en Splendidio Arbitro. Y la transparencia de la fuente es visible en las palabras y audible en la lectura de estas en voz alta. Suena y se ve la transparencia y el rumor del agua en Splendidio Arbitro, que con razón se ha convertido en famosísimo fragmento horaciano, en una cálida yuntura. De hecho, ¿no? Las onomatopeyas de que suene, la antítesis y la prolepsis, porque en la fuente se anticipa la frente y en el rubros o el ribos, ¿no? Está todo tan realmente concretado en lenguaje que es una obra maestra de la realidad, el poema, ¿no? Detectable en lo pequeño de los fragmentos. Y termino con el vino, después del agua y la bebida, que es una de las líneas maestras de la poesía horaciana, con este también muy famosa oda en la que Horacio invita a su amigo Mecenas a beber un vino que el propio Horacio había guardado. Le dice, beberás conmigo. Es importante el cántaro, la copa corta, como es donde van a beber los dos, y le dice, hoy beberás conmigo en copa corta mi vino humilde, el que guardé yo mismo y con pez taponé en ánforas griegas. Huile potabis modicis sabinum cantaris. Bueno, el propio poema, como ven, que es así, es esto, es un poco como un cántaro, como una copa corta. Casi es un pictograma, un poema visual, como los poemas griegos y romanos y modernos que dibujan la cosa. Pero además, el famoso principio huile potabis, beberás mi vino sencillo, y es un vino sencillo, es un vino no de baja calidad, sino humilde, como traduce muy bien Luis Javier Moreno, porque es un vino hecho en casa, en la propia finca sabina que le regaló Mecenas a Horacio, y es un vino doméstico, casero, de la propia bodega. Pero el juego de palabras está entre vile y levi. Tú, el vino humilde que guardé yo mismo, levi, beberás conmigo, y uno y otro se relacionan de una manera preciosa, verdaderamente, y microscópica, pero espectacular, por paronomasia, por criptograma y anagrama por quiasmo de sílabas, ¿no? No lo tengo puesto ahí, pero vean el quiasmo, o si quieren el palíndromo de sílabas, vile, levi, un gisteron próteron, o un próteron gisteron, no estoy seguro, lo último y lo primero, porque dice el vino humilde que guardé yo mismo, pero lo beberás, y en esa mezcla de las sílabas hay una especie de anticipación de la bebida. Todavía no está el vino, pero ya aparece lo primero. De modo que el vide vile es el vide vinum, ¿no? Es el vino. Y se está anticipando en la palabra cuando todavía no está el vino. No sé si creo que sí, que a pesar de que he conseguido comunicarles lo que quiero decir. Está la anfibología de Levi, porque Levi es del verbo lino, yo lo he guardado, lo he taponado, lo he sellado yo mismo el vino, pero también suena a Lewis, a ligero, a cómo es el poema, que es un poema casi un epigrama, ¿no? Y además en el orden ya, no ya atómico, sino subatómico de las partículas del lenguaje, lewi, wile y bi, que resuenan todos ellos, para el verbo beber, vives, utiliza dos verbos aquí para beber, el verbo potare y el verbo vivere, que son distintos, y como nos pasa a nosotros, uno para lo potable y otro para lo bebible, uno es más vulgar, poto, y otro es más noble, vivo, beber, pero todos suenan a bebida y todos suenan a vino. Y Horacio hace que incluso
morfemas que son puramente gramaticales, que no tienen, semánticamente no aportarían nada en la lengua común, milagrosamente aquí se conviertan en bebida y se conviertan en vino, casi como en un milagro, porque el vide futuro, potabis, o el vide, el dativo tibi, se convierten en, resuenan al verbo beber, potabis, vives, tibi, todo es beber, incluso las vides, huites, dicen, las vides también se convierten en vino, hay mucho gisteron, próteron en estos juegos silábicos y verbales, o por ejemplo cuando dice también es un buen primero o después, tú vives uvam, tú beberás la uva, es verdad que está prensada, pero beber la uva por el vino, en fin, todo lo que hay aquí, aliteración, sinécdoque, gisteron, próteron, todas esas figuras que hemos visto, y con esto voy terminando, en las que creo que podemos dar por asentado que sí juega con paronomasias, que sí juega con figuras, que sí juega con sonidos vocálicos, con onomatopeyas, que sí se recrea en el lenguaje y que si lo vemos en la tradición anglosajona del 20 como Philip Larkin, sería cierto lo que dicen los comentaristas Nisbet y Hubbard, pero si lo vemos en la tradición hispánica, áurea, gongorina, contemporánea, leemos y es importante que la retórica la tengamos en la formación de todos, primero porque así se escribió el poema, las odas horacianas, que debemos ver en su totalidad, y así debemos leerlo. Debemos leerlo tal como fue escrito. Recuerdo ahora lo que dijimos de esquema, de pirueta, de acrobacia, de truco, y que no es tanto un ejercicio, que en retórica sería los progimnásmata, los exercitamenta, no es ejercicio sino resultado, acción, el lenguaje en acción, el lenguaje saltando, moviéndose. El conocimiento de ello es fundamental para leerlo, para escribirlo, y no solo en estudios literarios, sino como he señalado, apuntaba al principio, para la ciencia, para las matemáticas, para la técnica, para la informática, para la electrónica. Una enálaje es el ARN mensajero este con el que han vacunado para el COVID y parece que está funcionando también para enfermedades todavía más fuertes, porque consiste en trasladar y en proyectar una cosa de donde estaba, en adjetivarla a otro. Sin el conocimiento de la retórica, de las figuras, de las enálages, de las onomatopeyas, de los quiasmos, bastante creatividad tienen nuestros científicos, nuestros tecnólogos, nuestros programadores electrónicos, los creadores de lenguajes nuevos de la inteligencia artificial, bastante hacen porque están partiendo de cero. Todo esto tendrían que conocerlo en el bachillerato, como nos lo enseñaron a las generaciones anteriores. Y en nuestra lengua y en cualquier lengua. Lo que hemos visto aquí es el latín como lengua si quieren por antonomasia, no digo por excelencia, pero por antonomasia, la lengua latina llevada a su plenitud, a su totalidad, por un poeta total que juega con los efectos de la literatura y de la lengua griega anterior, con el gusto por la literación de la poesía latina arcaica que mantiene y que evoca. Ya yo entre nosotros una doctora y los directores que en la literación, no voy a ir más por ahí, pero está todo lo anterior griego y romano, todo el centro clásico augusto y todo lo universal del lenguaje que hace esto con las figuras retóricas. Hemos visto que no se puede separar en poesía el contenido de la forma ni la dicción del pensamiento, porque el lenguaje en la poesía es el cosmos perfecto. Hemos visto microcosmos, creo que perfectos, pero fundamentales. Está la teoría de juegos, por un lado, pero está la metafísica por el otro. Está el milagro y el divertimento, y la miniatura y la totalidad del logos, con mayúscula. Está todo en el lenguaje, en cada palabra, en cada letra, en cada sonido, en un poeta total, en un poeta grande que se manifiesta en lo pequeño. Ya apunté que no debemos pensar que porque algunas de estas cosas estén hechas de oído, como compone un músico, es decir, no digo que inconscientes, pero sí involuntarias o no deliberadas, dejen de ser menos preciosas o menos bellas o menos artísticas, porque un artista no trabaja todo de manera consciente y voluntaria, sino súbita y misteriosa.
y en Horacio esas categorías no son hipérboles. Es el poeta del carpe diem, del beatus ille, de la aurea mediocritas, de la serenidad, de los límites, de enseñar a vivir. Es un poeta de lo grande, lo hemos visto en lo muy pequeño, pero en lo pequeño se ve lo grande, se ve la totalidad. Quizás es donde mejor se puede apreciar en esas partículas que en algún momento he llamado subatómicas, en las consonantes y en las vocales, que son unidades máximas de belleza, unidades de sonido, como el pequeño salero que destellaba en la mesa como un diamante, como una joya, ¿no? En lo pequeño también está la verdad. Concluyo con la afirmación rara y coherente con lo platónico, con lo horaciano, la afirmación de Platón de que la verdad es pequeña. Muchas gracias.